tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Lilia, ya en su cuarto día. Esta tarde tengo el honor de ser la anfitriona de la mesa en la que se hará la presentación del libro Cines Latinoamericanos en Circulación en busca del público perdido. Este libro es un libro como muy completo, muy interesante, que habla sobre el tema de la distribución, la circulación de los contenidos cinematográficos latinoamericanos, con la mirada en pensar en quiénes y dónde están esos públicos. Ganó un premio de ensayo sobre el cine de Latinoamérica y el Caribe, otorgado en el marco del Festival de Cine de La Habana. Y esta tarde estoy muy agradecida de contar con la presencia de Ana Rosas Mantecón y de Leandro González, son los coordinadores y autores del libro. Entonces, voy a pasar a presentarlos. Ana Rosas Mantecón es doctora en antropología, profesora e investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Es especialista en públicos de cine, museos, turismo y patrimonio, organizaciones que vinculan creatividad e inclusión social, así como en políticas culturales. Ella ha impulsado el diálogo entre la teoría y la práctica de la gestión cultural a partir de la participación en programas internacionales, nacionales y regionales de profesionalización de gestores, de investigación aplicada y de formación de públicos. Bienvenida, Ana Rosas. Muchas gracias, Isabel, es un gusto. Chévere. Y tenemos desde Argentina a Leandro González. Él es licenciado en Comunicación y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina, donde se desempeña como investigador y docente. Se dedica al estudio de la industria audiovisual desde las perspectivas de las políticas, la producción, la exhibición y el consumo. En 2017 defendió su tesis de maestría sobre el consumo de cine en Argentina. Actualmente es becario del CONICET y está terminando el doctorado en Ciencias Sociales en la UBA en Argentina, con un proyecto de tesis titulado El nuevo devenir global del cine argentino, políticas y mercados externos. Bienvenido también, Leandro. Un placer, muchas gracias. Yo creo que demos paso de una a su exposición. Lo que quería decirle al público y a la gente que nos está viendo es que por favor dejen sus comentarios y mientras transcurre la exposición de nuestros invitados, que vayan poniendo ahí también sus preguntas, que luego van a ser recopiladas y las vamos a poder responder al final de la exposición. Eso, bienvenida y bienvenido y adelante, por favor. A ver, ahora va la exposición. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, es un gusto, muchas gracias por invitarnos a compartir esta aventura, que fue toda una aventura de coproducción internacional. Es un libro que titulamos Cines Latinoamericanos en Circulación, en busca del público perdido, y que es el producto del diálogo y del intercambio de un conjunto de investigadores de los que junto con Leandro González coordinamos. La siguiente. Este libro tiene detrás el trabajo de 14 autores: Julia Miot-Yulet, María Luna, Marina Mogillansky, Tamara Falicó, Constanza Burcúa, Lucía Ruth, María Paz Peirano, Ana Wortman, Anita Simis, Rosario Radakovich, Juan Carlos Domínguez Domingo y Santiago Marino, provenientes de 9 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, México y Uruguay. Es un libro que decidimos armar a partir del encuentro en distintos congresos internacionales. No es que trabajemos todos juntos, en realidad estamos en diálogo permanente con la mirada que busca de alguna manera transformar lo que se ha considerado hasta hace muy poco tiempo hablar del cine latinoamericano, y es que tradicionalmente se pensaba que abordar este tema era hablar o de directores o de películas o de actores o actrices fundamentales,
y a nosotros nos pareció que era importante sacar la mirada, no obstante la relevancia de todas estas temáticas, nos pareció que era importante pensarlo desde otro lugar. Decidimos entonces armar este rompecabezas y proponerlo a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, y bueno, afortunadamente obtuvimos el premio de ensayo sobre el cine en Latinoamérica y el Caribe el año pasado en el marco del Festival de Cine de La Habana. Este libro, entonces, bueno, es una apuesta por construir otra mirada, por pensar desde otro lugar el fenómeno cinematográfico en nuestro continente. Lo dividimos en 4 secciones, una que aborda el tema de los mercados internacionales y las nuevas ventanas en donde se proyecta el cine o no, el cine latinoamericano, que son las plataformas. Apostamos también a ver de qué manera se están reformulando los circuitos de exhibición y también las lógicas desde las cuales se produce el nuevo cine latinoamericano, que son los festivales. Dimos una mirada, también nos parece importante trabajar sobre los públicos, ver de qué manera hablar del cine latinoamericano es ir más allá de las películas o del tema de la circulación y pensar también en quiénes son esos públicos que se acercan a las películas latinoamericanas. Y por último, algo que tiene que ver con el sentido fundamental de esta reflexión, que es el de las nuevas políticas, de qué manera pueden reformularse y se están reformulando en América Latina para pensar el tránsito del nuevo cine al audiovisual. Este libro está en realidad en formación. Estamos en formación, en edición. Acaba de recibir los 2 dictámenes y la idea es que la Universidad Autónoma Metropolitana de México y la Fundación de Nuevo Cine lo coediten. Primero, estamos todavía por saber si va a ser primero la edición digital y luego la edición en papel. Son momentos complicados, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es ver de qué manera podemos hacerlo circular. ¿Por qué el cine? El libro tiene 3 apuestas. Una es pensar que sigue importando hablar de cines latinoamericanos contra esta visión de los discursos extincionistas que plantean que en realidad el cine está perdiendo, las salas de cine, la exhibición situada está perdiendo su relevancia frente a el fenómeno de las plataformas y de la exhibición virtual. En realidad, si uno mira lo que ha ocurrido en América Latina, tanto con las salas como con la producción cinematográfica, como con los públicos, podemos ver que las pantallas continúan creciendo, las películas estrenadas también se han venido multiplicando, los públicos vienen aumentando. Es impresionante ver la cascada de premios internacionales que han recibido las producciones latinoamericanas. Si miramos a los 3 mayores productores, Brasil, Argentina y México, los 3 están entre los 15 mayores del planeta. Vemos que las salas están creciendo en todo el mundo, ¿no? Con mayor énfasis fuera de los países centrales. México ocupa ahora el 4º lugar a nivel mundial en infraestructura y espectadores, y Brasil ha venido duplicando sus salas y sus públicos tras el cambio de siglo. Ahora pasamos a presentar un aspecto que también está en el corazón del libro, que tiene que ver con que son películas, estamos hablando de un cine que son nacionales, pero también son transnacionales. Hablamos de que hay un nuevo devenir del cine, un nuevo devenir global de los cines latinoamericanos. En parte esto se hace visible en 2 aspectos. El primero está relacionado con la segunda sección del libro, que está relacionada con los festivales, porque lo que es muy evidente es que hay una proliferación de festivales, hay una gran cantidad de festivales que se crean todos los años y que a su vez son muy diversos, y creo que esta sección, que es quizá la más compacta del libro, habla de ello. Primero, Tamara Falkov presenta todo el paisaje de los festivales, da cuenta sobre
la fuerte integración e internacionalización del circuito de festivales de cine. Hay que decir que los festivales son lugares que no se limitan solamente a exhibir películas, sino que son también lugares donde se tejen relaciones entre productores, entre directores, agentes de venta, distribuidores, exhibidores, plataformas, etc. Hoy en día los festivales juegan un rol muy activo en la decisión de lo que se exhibe todos los años y en qué lugares se exhibe. Y el trabajo de Tamara, que tiene mucha experiencia en estos temas, habla del lugar transnacional que están teniendo los festivales latinoamericanos, que cada vez se relacionan más entre sí, compartiendo muestras, ciclos, charlas, y a su vez tejen relaciones con festivales de otras regiones del mundo. Una vez presentado todo el circuito de festivales por Tamara, hay otros 3 trabajos relacionados con festivales. Uno es el de María Paz Peirano, que yo creo que ilustra a partir del caso chileno algo que pasa en gran parte de la región. Y es que a raíz de las nuevas leyes de cine surgen procesos de profesionalización del cine, del campo, tanto de los productores como de los directores, es decir, en términos artísticos, pero también en términos productivos. Y esos procesos de profesionalización redundan en un nuevo impulso para los festivales. Chile es un caso emblemático porque tiene muchísimos festivales que son importantes no solo porque generan mucha discusión, porque son lugares muy atractivos turísticamente, incluso generan puestos de trabajo, digamos, todas esas cuestiones que son importantes, pero sobre todo son importantes porque contribuyen a la diversificación de la oferta. En un lugar, en una región como Latinoamérica, donde Hollywood tiene un dominio tremendo, donde las salas de nuestros barrios ofrecen un catálogo muy acotado de películas y sobre todo muy poco diverso, las salas contribuyen a diversificar esa oferta que es tan necesaria. Luego están los trabajos de Constanza Burukua y Lucía Rudd, que trabajan sobre el mismo tema, es decir, la presencia del cine latinoamericano en festivales. La diferencia, y esto es lo interesante, es que Constanza trabaja en un festival muy tradicional, muy concurrido, uno de los más grandes del mundo, como es el Festival de Toronto, y Lucía en el Festival de Jeonju, en Corea del Sur. Es decir, esto da cuenta sobre cómo el cine latinoamericano tiene mayor circulación en festivales tradicionales, pero también en los otros, en los festivales emergentes. Y en ese sentido, parece necesario señalar que estamos ante un nuevo mapa global del cine, ¿no? Y el cine latinoamericano forma parte de esa reconfiguración del mapa del cine. Por otro lado, en algo que estuve trabajando yo y que es parte de mi investigación de tesis, incluyo en este libro un capítulo sobre la presencia del cine argentino en sus 2 principales mercados externos, que son Brasil y España. Es interesante ver cómo la internacionalización del cine argentino está motorizado por 2 cuestiones. Primero, el surgimiento de la coproducción como un fenómeno de cooperación internacional, es decir, hay tratados bilaterales entre los países que garantizan un marco para el surgimiento de las coproducciones, pero sobre todo por el surgimiento de espacios supranacionales que tienden a la construcción de un espacio cinematográfico común regional. El mejor ejemplo de ello, no es el único, pero es el mejor, es el de Ibermedia. Ibermedia ha logrado reunir a más de 20 países latinoamericanos con España y con Portugal para la realización de coproducciones, capacitaciones, entre otros proyectos cinematográficos. Lo interesante y quizá lo más contundente es que en sus primeros 20 años de existencia, Ibermedia ha permitido coproducir más de 1000 películas. Es decir, si tomamos la última década, tenemos todos los años 50 películas que se hacen en coproducción entre países latinoamericanos o entre países latinoamericanos y España o Portugal. Quiero decir, realmente los flujos transnacionales están muy presentes y son cada vez más importantes en la realización de las películas latinoamericanas. El título del libro hace referencia a cines latinoamericanos, justamente porque nos importa mucho cuestionar esta idea de el cine latinoamericano, que es en realidad una categoría que viene invisibilizando la enorme diversidad cultural y cinematográfica de la región, ¿no? Si bien es cierto que hay un proceso creciente de desarrollo de cinematografías que antes no figuraban, por ejemplo, la paraguaya, o que venían figurando de manera
acotada y que ahora tienen un impulso impresionante como la chilena. Bueno, en realidad lo que vemos es que hay una enorme diversidad que es de la cual quiere dar cuenta el libro. El libro también anota la importancia de pensar también en plural, no solamente a las películas, sino también a los públicos. Una y otra vez escuchamos hablar de el público latinoamericano que gusta o no gusta de las producciones latinoamericanas, o que va o no va a las salas, cuando en realidad cada vez más es necesario mirar a una gama muy diversa de espectadores que tiene prácticas de acceso muy distintas, que puede lo mismo ir a las salas de cine que ver en plataformas, que ver en sus teléfonos móviles, que verlo en familia, que se acerca todavía en una proporción importante a través de la televisión o a través del video, ya sea el video legal y mucho también el video pirata. Nos parece importante llamar la atención de la relevancia de mirar a los públicos, de no quedarnos para dar cuenta de todas estas transformaciones exclusivamente con los relatos sobre la producción o sobre la circulación, sino volver a poner en el centro a los espectadores. No es poca cosa el que en realidad no existen películas sin los espectadores. Parafraseando a Cortázar, bueno, una película es un espectador viendo una película. Si nosotros miramos que los fotogramas fijos, que es en realidad lo que compone la película, adquiere movimiento solo por los espectadores, bueno, podremos ver qué importante es pensar y acercarnos a estos espectadores distintos, a estos viejos y nuevos cinéfilos que se relacionan con las películas en las salas, en la multiplicación de pantallas a través de las cuales vivimos la experiencia cinematográfica. Esta reorganización de los circuitos y los consumos audiovisuales viene transformando radicalmente la noción de cinéfilo, que hasta hace, bueno, algunas décadas era exclusivamente atribuida a aquel que amaba el cine a partir de su asistencia a las salas, y que ahora, bueno, ha transformado radicalmente la cinefilia y las formas que asume, ha transformado a todos los agentes que formaban parte o que construyen, todos los mediadores que construyen esta cinefilia, las formas de ejercerla, los referentes. Y dos de los textos son claves en este libro para analizar de qué manera se vienen transformando estos cinéfilos. Ana Wortmann, de Argentina, y Anita Simis, de Brasil, exploran dos emprendimientos: por un lado el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi, y Anita Simis, el Circuito Público de Cine de San Paulo, mostrando de qué manera esta reorganización de los circuitos y la transformación de las prácticas de acceso no significan espacios, ni significan prácticas que se muevan en oposición una a la otra. Lo que muestran ambas es cómo se retroalimentan permanentemente el acceso al festival, por ejemplo, uno de los festivales más importantes de América Latina, ¿no? Y así como ocurre con el Circuito Público de Cine de Sao Paulo, se va nutriendo de la manera en la que los festivales y el Circuito Público de Cines ofrecen películas tanto a nivel presencial como a nivel digital, ofrecen publicidad o información sobre las películas y sobre los directores y sobre todo lo que está ocurriendo en torno a estos espacios de circulación del cine, en las dos ventanas, en la ventana digital y en la ventana presencial. Bien, después, siguiendo con esta forma de argumentar que tiene un poco la introducción del libro, nos contamos, bueno, ¿por qué la circulación? ¿Por qué hay que poner en el centro la cuestión de la circulación de las películas? Primero porque la producción, la circulación y la recepción son distintas dimensiones de un mismo proceso de creación de sentido. No podemos pensar solo en la producción sin pensar en la circulación, porque ese es, de hecho, el gran problema de los cines latinoamericanos, que producen muchas películas, pero tienen dificultades serias, muy serias, en las fases de distribución y exhibición.
Entonces nos parecía que la cuestión de la circulación había que ponerla en el centro del libro y también más adelante en el centro de las políticas. Por otro lado, porque vemos que es evidente que hay películas, digamos, las películas hoy en día circulan más que nunca, probablemente nunca antes circularon tanto como en la actualidad. El tema es que algunas lo hacen más que otras y hay muchas que circulan poco o nada. Digamos, esto que vemos de que es cierto, cada vez hay más películas en los grandes festivales, pero también hay muchas otras que no circulan ni siquiera en su propio mercado, ni siquiera en su propio país. En Argentina tenemos más de 200 películas todos los años y sin embargo es muy difícil ubicarlas. Si uno tuviera el tiempo y pudiera y quisiera verlas, realmente sería muy difícil hacerlo. Así que la circulación aparece como el gran desafío de los cines latinoamericanos en este siglo. Una idea que atraviesa todo el texto, también todo el libro, es que, bueno, evidentemente, por más de que a todos nos gusta el cine, nos gusta ir al cine y ver las películas en su lugar predilecto, el cine hoy en día es indudablemente un elemento más del ecosistema audiovisual. A mí siempre me gusta presentar esta idea de que hay una historia larga de la mediatización audiovisual que tiene 125 años. Esta historia empieza en 1895 con la primera proyección cinematográfica en París. Un año después tenemos la primera en México, la primera en Argentina, en Uruguay, etc. Es decir, rápidamente el cine empieza a circular por todo el mundo. Esta historia larga del cine o del audiovisual, decía, tiene 125 años y podemos partirla en dos mitades prácticamente iguales. En la primera hubo una característica central que fue que las salas de cine ejercieron el monopolio de la exhibición audiovisual. Si uno quería ver una película, había que ir a una sala, no había otra alternativa. Pero a mediados del siglo XX, en los años 60, sobre todo, se empieza a masificar el uso de la televisión y por lo tanto empieza a aparecer el consumo hogareño. Por eso decimos que en esta historia la masificación de la TV empieza a marcar un cambio de las características centrales, es decir, se empieza a erosionar este monopolio de la exhibición audiovisual que tenían las salas y aparece primero la televisión por cable, la televisión satelital, los videoclubes, el formato Super 8, Internet, y Netflix, las plataformas, digamos, todo el ecosistema contemporáneo que conocemos actualmente. Lo que empieza a pasar en esta segunda mitad de la historia es que aparece el consumo hogareño, el consumo multipantalla, y lo más novedoso quizá el consumo en movilidad. Hasta febrero de este año era habitual ver que las personas en el metro, en el subte, o en los trenes, o en el transporte público en general, iban mirando una serie, una película en su móvil, en su celular. Así que esa es quizá la gran novedad del ecosistema audiovisual contemporáneo, pero nos parece muy interesante señalar esta idea de que en estos 125 años se ha ido forjando una cultura audiovisual, de las cuales las plataformas son herederas, ¿no? Muchas veces se habla de las plataformas como si fueran un fenómeno totalmente disruptivo, totalmente revolucionario, con toda esta carga que se le atribuye a la cultura digital, y sin embargo vemos que incluso en las plataformas hay una fuerte presencia de lo cinematográfico como una forma de relacionarse con los contenidos audiovisuales. Esto nos lleva a pensar y a reflexionar sobre la reorganización de los circuitos y los consumos audiovisuales. Indudablemente un aspecto central que preocupa a gran parte del planeta, pero a nosotros en particular, es que hay un problema persistente, y ese problema es el dominio de Hollywood. La concentración de los públicos y de las salas en un puñado de empresas que dominan la industria a escala planetaria es un problema persistente, indudablemente. En nuestros países, Hollywood tiene una cuota de mercado de aproximadamente del 85%. Esto deja una cuota muy limitada, muy marginal para nuestros países. Países con una cinematografía y una tradición cinematográfica enorme como México tienen un 9% de su cuota de mercado local. España, siendo un país con un desarrollo superior, si se quiere, tiene un 18%, Chile un 3%, Argentina, que produce cientos y cientos de películas todos los años, a veces al año el 14%. Entonces, es indudable que ese aspecto dominante del cine norteamericano sigue siendo un problema que los cines latinoamericanos tienen que afrontar. Por otro lado, han aparecido alternativas. Muchos países han creado plataformas públicas de streaming. También hay plataformas que han surgido como parte de una alianza entre distintos países. El mejor ejemplo es Retina Latina, pero también Pantalla Casi, que depende o está relacionada con Ibermedia. En Argentina tenemos Cinear Play,
en San Pablo está SP Cine, en México Filming Latino, es decir, hay distintas opciones que diversifican la oferta, pero nosotros creemos necesario subrayar que si bien modifican y amplían la oferta, no llegan a modificar, no llegan a tener incidencia en el consumo. En ese sentido, un aspecto muy preocupante es que el mercado de las plataformas está igual o más concentrado que el mercado de las salas. Estamos asistiendo a la conformación de ese mercado, todavía no parece estar consolidado, pero claramente parece que va a haber grandes 4 jugadores que son Netflix, HBO, Disney y Amazon Prime. En ese sentido, estamos ante un nuevo desafío con viejos ribetes. Y el libro, tenemos por lo menos 2 trabajos que abordan la cuestión de las plataformas, el de María Luna y el de Marina Mogilansky, que señalan sobre las dificultades de las producciones latinoamericanas para encontrar espacios en las plataformas comerciales, ¿no? Estamos hablando. Porque en efecto uno sabe que en sus catálogos uno puede llegar a encontrar algunos contenidos latinoamericanos. Sin embargo, las interfaces operan como factores de invisibilización de esa oferta, que aún siendo reducida se vuelve más reducida en la participación del usuario. Y por otro lado está este aspecto que mencionábamos, que las plataformas públicas tienen baja incidencia, si bien tienen mucho contenido latinoamericano, no tienen grandes cantidades de consumidores. Bien, pasamos ahora a una propuesta que también está en el libro, que tiene que ver con la renovación de los enfoques teóricos y metodológicos. Yo creo que en los últimos años, sobre todo a partir del cambio de siglo, asistimos a una posibilidad que nuestros colegas no tuvieron en el pasado, que es la disponibilidad de datos. Se hacen encuestas, hay mucho relevamiento de material estadístico, y el libro da cuenta de ello. En cierto sentido, toma una tarea pendiente que, a nuestro modo de ver, había en el campo de los estudios sobre cines latinoamericanos, que es la diversificación de las metodologías y del tipo de datos que se analizan. Ana mencionaba anteriormente que durante mucho tiempo nos limitamos a analizar películas y analizar las estrellas y los grandes directores. Ahora tenemos la posibilidad de analizar el contexto del cine a partir de estos datos. Así que yo creo que en el libro van a haber muchos cuadros, muchos gráficos que nos permiten tener una nueva mirada sobre la producción cultural. Por otro lado, hay un par de aportes interesantes en lo que hace a renovar los enfoques teóricos, en particular el texto de Julia Miot-Gillet, que ella analiza la forma en que los cineastas argentinos aprovecharon la existencia de un fondo francés, que es el Fond Sud, de apoyo a los cines del mundo, a los cines del sur. Y lo que hace Julie es muy interesante porque rompe con la vieja dicotomía entre cine comercial y cine independiente. Yo creo que ya hace años esta dicotomía se ha vuelto muy borrosa, se ha vuelto muy maniquea, y es cada vez más difícil de aplicarla cuando uno empieza a investigar. El trabajo de Julie da cuenta sobre cómo los cineastas argentinos que participan en este fondo son en general auspiciados por productores que son reconocidos, que tienen trayectoria, y que por lo tanto tienen más recursos que los cineastas más independientes. En general los cineastas más independientes no logran llegar a estos fondos. Y por otro lado se da una particularidad que las películas comerciales, o las más comerciales entre comillas, que son éxito de taquilla en países como el nuestro, no circulan, porque en general son comedias o películas muy connotadas con factores locales que por eso mismo justamente se vuelven difíciles de exportar. Por otro lado, Juan Carlos Domínguez Domingo piensa la posibilidad de que se incorpore a la televisión como parte de este ecosistema, como lo referíamos anteriormente, porque durante mucho tiempo se pensó en la televisión como una amenaza para el cine. Y Juan Carlos cita una serie de ejemplos internacionales, como el de Gran Bretaña, el de Italia, el de Francia, que lograron, a partir de su normativa, que la televisión se convierta en un factor de financiamiento del cine, y lo han hecho con éxito, y además lo han hecho de forma decisiva. Entonces, creo que una cuestión que habría que renovar es, por un lado, dejar de pensar en la televisión como el villano de la película, por decirlo con una metáfora. Por otro lado, Juan Carlos también analiza cómo esto no tiene solo lugar en los países, porque es cierto que ha habido nuevas normativas en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay,
que regulan los servicios audiovisuales en general. Pero además están surgiendo iniciativas a nivel regional, como por ejemplo en el contexto de Ibermedia, con la TV, con Iberdoc, y los canales regionales que circulan películas de la región para todos los públicos latinoamericanos. Otro aspecto importante, un poco relacionado con lo que mencionábamos en la filmina anterior, tiene que ver con, bueno, las plataformas. Está claro que son un fenómeno importante, pero ¿cómo las abordamos? El hecho de que las películas circulen cada vez más por allí nos presenta a nosotros, los investigadores, el desafío de construir un marco analítico para abordarlas. En ese sentido, yo creo que el trabajo de Marina Mogilansky es muy original porque propone una metodología sencilla, efectiva y fácilmente replicable. Ella es una suerte de etnografía digital para analizar la oferta de las plataformas, que como ustedes saben es personalizada y a la vez es geobloqueada. Quiere decir esto que el catálogo que Netflix muestra en Argentina no es el mismo que en México, que en Brasil, en Perú, en Bolivia, etc. Entonces, esto nos presenta ante el desafío de dar cuenta de las dinámicas que invisibilizan la producción latinoamericana. Y en este sentido, los algoritmos, por supuesto, juegan un rol importante. Ahí van a encontrar en el texto de Marina una propuesta más que interesante para abordar esta cuestión. Y luego, María Luna, que también trabaja sobre plataformas, nos presenta un tema que quizás no hemos logrado ver en profundidad, pero el trabajo de María Luna lo muestra de una forma muy sencilla, y es que hay una representación de lo latinoamericano en las plataformas que es sumamente cuestionable, donde siempre se vincula a Latinoamérica con el narcotráfico, con la violencia, etc. En ese sentido, ella ofrece un marco para pensar estas cuestiones que va a dar mucho que hablar en el futuro, me parece. Respecto a en materias de políticas públicas, lo que vemos es que hay un desfase con las transformaciones del espacio audiovisual. Santiago Marino, que trabaja sobre las políticas audiovisuales en Argentina, resalta que si bien las políticas argentinas tienen algunos resultados auspiciosos en el largo plazo, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de películas, el volumen de producción, se observa cierta oscilación entre el acierto de impulsar una plataforma propia, Cinear Play, y la indefinición sobre la regulación de las plataformas dominantes. Santiago propone ahí la categoría de espacio audiovisual ampliado para pensar cómo las políticas pasan de promover el cine a promover la producción audiovisual en un sentido más amplio. Y eso con una serie de dificultades que en Argentina por lo menos es totalmente actual. En el día de hoy se está discutiendo sobre, bueno, cómo se va a regular en el futuro el mundo de las plataformas, cómo se va a hacer para que las plataformas tributen no solo al fisco, sino también a la producción audiovisual, que esa tributación se transforma en nuevas producciones, en nuevas series, nuevas películas. Por otro lado, Rosario Radakovich trabaja un tema que a nosotros nos interesa mucho, digo a Ana y a mí, porque los dos hemos estudiado mucho los públicos, tanto en México como en Argentina, y en ese sentido la pregunta para nosotros es central. Bueno, ¿qué pasa con los públicos en las políticas? Siempre se habla de que hay que generar herramientas políticas para la formación de públicos. Rosario analiza el surgimiento de nuevas políticas en Uruguay que hacen al acceso audiovisual regional y su evaluación por parte de distintos agentes del sector. En ambos casos destaca como tema pendiente la formación de públicos. Y para nosotros, decía, es un tema central porque vemos con desesperación que siempre está en agenda, siempre se habla sobre la importancia de la formación de públicos, pero pocas veces se transforma ese interés en acciones concretas. Por eso nos parece que el trabajo de Rosario también es muy importante en ese sentido. Bueno, cuando nos invitaron a dar esta charla nos sugirieron que estaría bueno, y aceptamos el desafío, que estaría bueno, ver qué pasa en este contexto con el libro. Si bien el libro lo cerramos el año pasado, buena parte de su aporte se ha visto confirmado y renovado en su importancia a partir de la pandemia que estamos viviendo todos hasta el día de hoy. Y lo que podemos pensar sobre esta nueva normalidad, primero es que tenemos un problema importante, porque el cine es una experiencia integral para todos los que lo estudiamos. Queremos decir, el cine no es algo que solo vemos en las pantallas, sino que el cine es una experiencia que va más allá de nuestra relación con los contenidos audiovisuales.
Ir al cine quiere decir, en primer lugar, salir a la calle, salir a disfrutar del espacio urbano, comer una pizza, tomar una cerveza, charlar con alguien. Quiero decir, todo eso que parecía tan normal, ahora es imposible, sencillamente, por lo menos en las grandes ciudades. Por otro lado, la cuestión de la pandemia ha puesto en crisis a las salas de cine, pero también a los productores y a los trabajadores. Las producciones están paralizadas y los rodajes, tal como los concebíamos, son sencillamente muy difíciles de hacer como se hacían antes. Son difíciles de imaginar incluso. En tercer lugar, esto también pone en crisis a los fondos de fomento cinematográficos. El caso argentino es emblemático al respecto, porque el fondo de fomento del Inca se compone a partir de un impuesto que pagamos todos los espectadores cada vez que compramos una entrada. Entonces, este año, que va a haber muy pocas entradas vendidas, bueno, significa que el año que viene va a haber pocos fondos para crear nuevas películas. En ese sentido, estamos hablando de una crisis enorme para la industria audiovisual. ¿Qué va a pasar el día después? Bueno, no somos futurólogos, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, porque se habla mucho, porque está a la vista, es que el día de mañana, supongamos que mañana se termina la pandemia, mañana aparece la vacuna, no hay más muertos por coronavirus, no hay más infectados. No obstante eso, se habla de que va a haber una gran recesión económica en los próximos años, en gran parte del mundo. En ese sentido, el cine como industria, el audiovisual como industria, se van a ver afectados de la misma forma que el resto de la economía. Esto traza un panorama bastante sombrío sobre lo que pueda pasar con el mundo audiovisual, y con Ana nos preguntábamos recién antes de salir al aire, bueno, es demasiado sombrío esto de decirlo, pero hay que decirlo. La pandemia representa una crisis histórica, como pocas veces vista, y no podemos dejarlo de lado. No, y de alguna manera, bueno, en lo que coincidíamos también es que la pandemia agudizó tendencias preexistentes y abre nuevas posibilidades. Yo creo que, no obstante esta radical transformación del escenario para el mundo cinematográfico, hay tendencias que ya estaban ahí y que el libro analiza a profundidad, ¿no? Yo creo que en el centro está la reorganización de la ecología de pantallas, toda esta transformación de el peso creciente de las plataformas, que bueno, ahora ha tomado una dimensión mayor, ¿no? Que nos parece, bueno, que genera, por un lado, el debilitamiento de las resistencias de los exhibidores a que las películas se estrenaran simultáneamente en salas y en plataformas, que ahora, bueno, las propias grandes productoras están apostándole a plataformas, ya sea las que existen o creando nuevas, ¿no? Hay esta resistencia, por ejemplo, a que las películas pudieran no pasar por salas. Bueno, eso es un escenario que se está moviendo radicalmente. Otro punto novedoso es el del renacimiento de los autocinemas. No sabemos en realidad por cuánto tiempo, pero bueno, hay ya en todos los países espacios que pueden ser desde aeropuertos o lugares, autódromos o espacios distintos que están siendo, incluso algunos por las grandes exhibidoras, siendo tomados como una posibilidad de recuperar algo de todo lo que se está perdiendo, ¿no? Una posibilidad que se abre es el del acceso para sectores que no iban a las salas o que tenían grandes dificultades para asistir, por ejemplo, como los discapacitados, personas de la tercera y la cuarta edad, ¿no? Que están ahora, gracias a la multiplicación de la oferta en el espacio virtual, teniendo la posibilidad de acercarse al cine latinoamericano. Y sin embargo, no obstante esta multiplicación, nos parece que subsiste el tema de la diversidad. Ya Leandro mencionó cómo las empresas ganadoras de la virtualidad que se está desarrollando aceleradamente durante la pandemia, pues no son en realidad un puñado de empresas, y el de la visibilidad. Nos parece entonces que algo que el libro también resalta y que ahora queda más claro que nunca es la necesidad de políticas públicas que se adecúen, que busquen seguirle el paso a estas transformaciones. Queda más claro que nunca que el cine no es una carga ni un gasto superfluo,
demuestra una y otra vez un regreso importante de ingresos, es un gran detonador de la economía, genera empleos, impuestos, ganancias, y en este momento de crisis y de recesión, bueno, va a ser muy importante apostarle al cine por todas estas razones. Nos parece fundamental entonces pensar en cómo apoyar plataformas nacionales y regionales. En uno de los trabajos, el de Marina Mogilansky, ella muestra cómo, no obstante la relevancia de plataformas regionales, bueno, en realidad no logran incidir significativamente en la cotidianidad de los espectadores latinoamericanos. Hay que pensar cómo apoyarlas con compra de derechos para apoyar a los productores, con desarrollo tecnológico. Bueno, inclusive Netflix ha estado enfrentando problemas por la demanda, ¿no? Para que no se caigan sus transmisiones. Bueno, es muy importante apuntalar a las plataformas nacionales y regionales tecnológicamente. Hay que aprender también de lo que ha funcionado en términos de trabajo con las redes sociales, de la posibilidad que abre el WhatsApp para visibilizar las películas latinoamericanas, ¿no? Y una vez más, y aunque nos parece que no se ha desarrollado, hay que poner en la agenda el tema de la formación de públicos y el de la inequidad. La multiplicación de las películas en las plataformas pareciera dar la impresión de que todos los públicos latinoamericanos tienen ahora acceso al cine, y en realidad no es así. Si nosotros miramos la proporción que en América Latina, la proporción de hogares que tienen acceso a banda ancha, bueno, veremos que más de la mitad de los hogares en realidad no tienen banda ancha o no tienen banda ancha de calidad, que es fundamental para pensar de qué manera se pueden generar vínculos con el sector privado, con la sociedad civil para la expansión de esta infraestructura de banda ancha, para pensar de qué manera logramos hacer llegar la oferta a los distintos hogares que tienen un acceso diferencial, ¿no? Y nos parece también, y con esto quisiéramos terminar, que más que nunca es clara la necesidad de investigación. Sabemos muy poco cómo están cambiando las prácticas de acceso durante la pandemia, qué va a quedar y cómo se va transformando la relación de sectores distintos de estos públicos latinoamericanos en plural. Necesitamos generar investigación como esta que estamos haciendo ahora, que trate de atravesar el horizonte nacional y se abra a esta realidad tan diversa que es América Latina. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes. Han puesto, digamos, han presentado un libro que está increíblemente complejo, muy, muy necesario empezar a pensar en la circulación de películas, empezar a pensar en los circuitos, pensar más en los públicos. Es como súper, súper importante. Y sí, y estoy de acuerdo, si bien ahorita el panorama es como bastante incierto, también ha sido una época en la que el consumo del audiovisual y el consumo del cine se ha disparado un montón, ¿no? Es como que estamos confinados y de alguna forma las artes, el cine, la literatura, la música, el teatro nos han sostenido un montón. Tengo algunas preguntas que hacerles con respecto al contenido del libro. Que tienen que ver también con el hecho de que, bueno, que doy clases de distribución y exhibición, pero que también soy productora de cine y hago distribución de mis películas. Y, por ejemplo, en el caso ecuatoriano pasa mucho, o en muchos países latinoamericanos, diría yo, que la medida del éxito de una película generalmente está ligada a la taquilla de la misma, ¿no? Mientras más personas la ven, se piensa o se genera una opinión de que es mejor la película. Sin embargo, no todas las películas tienen los mismos objetivos de públicos, ¿no?
Entonces, quizás esta pregunta es más para Ana Rosas, ¿no? ¿Cómo medir entonces esta conexión de este otro tipo de producciones con estos otros públicos? Bueno, yo creo que si hay algo que enriquece al cine y al cine en plural, al cine en su diversidad, a los cines de todo el mundo, es la diversidad, ¿no? Me parece que así como es fundamental, y bueno, es parte de lo que se trabaja en este libro, es fundamental las películas que se mueven por los circuitos comerciales y llegan a grandes masas de la población. Es fundamental pensar en estas otras producciones que muy posiblemente lleguen a grupos que no son grupos masivos, pero el cine se mueve también y se mide por su representatividad cultural. Una de las grandes dificultades con la escasa diversidad a la que accedemos en América Latina, a la escasa diversidad fílmica, tiene que ver con la limitación de ventanas en las cuales podemos mirarnos, ventanas en las cuales podemos pensarnos, repensarnos, imaginar futuros distintos, que es parte de las riquezas y del potencial de las películas, ¿no? Creo que defender esta diversidad de producciones que lleguen a los muchos o que lleguen a los pocos es fundamental para pensar, defender el cine en toda su riqueza. No sé si quieres comentar algo, Leandro, también en lo que ella se reconecta. Sí, me parece importante señalar una cuestión y es que tiene que ver con evitar la trampa del mercado que asocia las cantidades, la taquilla, con lo que el público elige. Yo creo que el público tiene un margen de elección muy acotado justamente porque la oferta es acotada y sobre todo porque las empresas que ofrecen las películas son muy pocas, digamos, o las que, son muy pocas las que concentran la mayor parte de la oferta. Y eso hay que pensarlo críticamente, no podemos darle ese punto al mercado. En ese sentido, Y asociarlo al gusto, como dices muy bien, ¿no? Yo creo exactamente. que hay investigaciones, por ejemplo, una investigación en Colombia en donde las investigadoras llevaron películas que habían circulado muy poco a pueblos y a villas muy lejanas, las mostraron a públicos que jamás hubieran podido mirarlas en las pequeñas salas que había en esos lugares, y para la sorpresa de ellas, bueno, las películas gustaban mucho y eran conversadas y discutidas y analizadas. No podemos pensar que el mercado es la medida de la aceptación o del impacto sociocultural de una película, ¿no? Solo con mirar el mapa de salas uno se da cuenta de que hay grandes porciones de la población que están excluidas de la posibilidad de ir al cine. En ese sentido, está clarísimo, digamos. Y después sí, está lleno de experiencias como la que vos mencionás, que cuando un productor se preocupa porque su película sea vista, tiene distintas posibilidades, digamos, más allá del circuito comercial. Está lleno de experiencias de cine con vecinos, cine ambulante, que son exitosas, digamos. No tienen impacto en la taquilla, pero son exitosas en su objetivo de encontrar un público, porque lo encuentran. Yo creo que hay que pensar en esas experiencias que por ahí tienen que ver más con un nivel micro de encuentro con el público, porque público hay. Y por otro lado, hay que pensar más a largo plazo en acciones concretas de formación de públicos. ¿Por qué nos gustan las películas que nos gustan? Bueno, porque alguien alguna vez nos dijo, mira, te puede gustar esta película. Esa experiencia de compartir distintas películas es esencial. Todos nosotros vamos al cine porque alguien alguna vez, cuando éramos chiquitos, nos llevó de la mano al cine y desde ese día dijimos, bueno, quiero que esto se quede para siempre. En ese sentido, hay muchos chicos jóvenes que no fueron nunca al cine, no porque no eligen ir al cine, sino porque no pueden, porque no tienen el dinero suficiente, o porque no tienen una sala cerca de sus hogares, o porque a lo mejor las personas mayores que lo cuidan no tienen el tiempo para llevarlo a una sala. Quiero decir, la cuestión de la desigualdad a la hora de pensar los públicos también es central. Es fundamental, sí. Estas investigaciones, por ejemplo, en Argentina, que han mostrado la altísima proporción de adolescentes que viven en la parte sur de Buenos Aires y que no conocen el centro de la ciudad. Sí. Uno puede pensar que geográficamente en realidad no son muchos kilómetros, pero simbólicamente, bueno, se multiplican
al infinito por pensar, bueno, lo que implica moverse solos por el espacio público, por el transporte, lo que cuesta moverse hacia allá. Sí, estaba pensando en que seguramente en México pasa algo similar. Hay experiencias buenísimas que son exitosas en diversificación de la oferta, pero que están muy acotadas. Por ejemplo, las 3 salas de mayor diversidad de programación de Buenos Aires están en 15 cuadras a la redonda. Sí. Eso es un problema, porque la diversificación es siempre para los mismos. Si esa diversificación la llevaras a las afueras, a los suburbios, al interior del país, probablemente tendrían un impacto transformador más importante. No, y bueno, se relaciona también con la concentración de la exhibición, ¿no? Si nosotros pensamos en el caso de México, y que bueno, pero en realidad es el caso de toda América Latina, pero en el caso de México es muy paradójico que siendo el cuarto país a nivel mundial que en infraestructura de salas, estas salas se concentran en menos del 7% de los municipios de este país, ¿no? Entonces, sí, es impresionante, a la mayor, por lo menos en México, la mitad de la población no tiene cerca un cine. Ana, otra cuestión importante, y es que yo pensaba mencionarlo, pero se me pasó. El lugar de la sala como un lugar de consagración de las películas taquilleras incluso, porque cuando uno va a ver las películas más pirateadas, tanto en los torrents, en los formatos digitales, como en los vendedores ambulantes de películas, lo que encuentra es que aparecen los mismos dibujos que en los afiches de las salas, ¿no? Eso es muy interesante, cómo se da una correlación entre el éxito comercial en las salas y el éxito comercial en las mantas, en la vía pública. Es bien interesante ese mundo. A ver, Pablo viene a moderar, ahora el director de Lilia viene a moderar hasta que logra reingresar. Isabel, bienvenido, Pablo. Ana Rosas, Leandro, qué gusto poder integrarme a esta transmisión. Son las cosas que pasan en la transmisión en vivo, ¿no? Justamente ustedes hablando del audiovisual, del cine, y a nosotros en esta nueva experiencia nos ha tocado improvisar, pero para mí es un gusto poder darles nuevamente la bienvenida a este encuentro. Ha sido una exposición muy interesante la que hemos tenido desde que nos pudimos contactar en la Ciudad de México hace unos meses al inicio de la pandemia. Nuestro objetivo ha sido siempre el de poder contar con esta publicación, sobre todo para compartirla. Nosotros ahora en la universidad, que ha sido un proyecto pedagógico que se ha consolidado en los últimos 5 años, ¿no? Estamos actualmente en la reflexión de cómo podemos ahora tratar de incidir o de conectarnos con lo que suponen los circuitos de distribución, las economías locales, las economías globales. Y en ese sentido, el libro que ustedes nos proponen creo que es fundamental, porque nos muestra esta realidad diversa a nivel de América Latina de lo que significa la circulación y la distribución. Así que, por mi lado, nada más que seguir esperando la publicación del libro. No sé si Ana Rosas quizás nos puedas comentar sobre las novedades, cómo está el proceso editorial y cuándo tú crees que vamos a poder acceder ya a la lectura del mismo para el gran público. Bueno, así como el mundo cinematográfico está totalmente golpeado por la pandemia, bueno, igualmente el mundo editorial, ¿no? Entonces, en realidad en México todavía, bueno, ya están los dictámenes, pero todavía no están abiertas las imprentas. Entonces, bueno, estamos con todo ahí detenido, pensando, viendo cómo vamos a lograr sacarlo, ¿no? Los cubanos, todo el trabajo que han hecho para arreglar la edición, para ponerlo a tono, bueno, también está en el momento, pues, esperando esa luz verde, que es la posibilidad de llevarlo a imprenta. Y quizás un poco, igual para adentrarnos un poco en lo que significó la experiencia de realizar este libro. No sé si con Leandro, quizás Ana Rosa, ustedes nos pueden contar un poco cómo fue el proceso editorial, cómo lograron juntar a este caudal tan diverso e interesante de investigadores a nivel América Latina. Sí, al principio decíamos que el libro en sí mismo es una coproducción internacional como si fuera una película, porque realmente lo es. Primero que Ana y yo estamos en distintos puntos del continente,
aunque nos mantenemos en contacto constantemente. La historia surge porque, bueno, somos un conjunto de 14 colegas de distintos países que nos veníamos cruzando en congresos, en encuentros, que compartíamos cursos, es decir, nos conocíamos del mundo académico. Y además veíamos que teníamos una gran sintonía en lo teórico, metodológico y en la forma en que nos relacionamos con el cine. En ese sentido somos como, tenemos un punto de vista sobre el mundo del cine, una perspectiva que nos hermanaba. En ese sentido nos juntamos, primero con la intención de armar 2 mesas en un congreso. Esa propuesta no prosperó porque, bueno, hubo dificultades de distinto tipo, pero veíamos que teníamos un material interesante entre manos y apareció la oportunidad, creo que Ana trajo la propuesta de que nos presentemos al concurso que organizaba la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Nos presentamos, con toda la incertidumbre que implica presentarse a un concurso de ese tipo, y en diciembre de 2019 nos enteramos que nuestra propuesta había sido elegida como la ganadora, así que nos puso muy contentos, porque la verdad que había mucho esfuerzo detrás de eso, y a partir de entonces nos pusimos a trabajar en la edición, que fue otro mundo aparte, que terminamos hace unos meses nada más, porque una cuestión que decíamos es que, bueno, todos hablamos castellano, todos hablamos español, pero en cierto sentido hablamos y no hablamos el mismo idioma, porque algunas expresiones tienen un sentido en México y otro en Argentina, en Perú, en Ecuador, etc. A veces darle un tono uniforme al libro era realmente una tarea imposible. Y es algo que me hacía acordar mucho a lo que pasa con las películas latinoamericanas también. A mí me pasó ver una película costarricense el año pasado en un festival, y la verdad hubo gran parte de los diálogos que no los entendí. En ese sentido decía que hablamos y no hablamos el mismo idioma. Es el mismo, sí, pero no todos entendemos lo mismo. Y lo mismo le debe pasar a un ecuatoriano cuando mira una película argentina, a un uruguayo cuando mira una película mexicana, etc. Que uno quisiera subtítulos, ¿no? Sí. Claro, aparece esa posibilidad que es también problemática. Creo que el año pasado hubo problema con Roma porque la subtitularon en Netflix. En ¿no? España. Sí. Entonces, bueno, eso habla también de la diversidad dentro del mismo lenguaje. La lengua que nos une y nos divide, ¿no? Exacto. Es la característica, ¿no? América Latina, un país unido por un mismo idioma con sus variantes, pero también en una extrema diversidad, ¿no? Y creo que también eso hace parte de alguna manera de la riqueza de nuestro cine, de nuestro audiovisual. En ese sentido, tenemos algunas preguntas del público. Yo primero, en primer lugar, quiero agradecer al estudiante Jorge Lozano de la Escuela de Cine y también que trabaja con nosotros en el instituto por la labor de recolección de preguntas. Hay varios comentarios muy positivos. Como yo les digo, hay muchas ganas de ya contar con este libro para poder utilizarlo, incluso en el aula de clase. Creo que puede ser un material importantísimo. Una de las preguntas, y claro, como no puede ser de otra manera, ¿por qué no se incluyó al Ecuador en la investigación del libro? Bueno, fue en realidad una casualidad como se armó, fuimos entrando en diálogo, queríamos armar una mesa ahora para LASA, y LASA se volvió virtual también. Finalmente, bueno, fueron dándose circunstancias, pero desde luego que yo creo que hay algo que a mí me entusiasma profundamente de este libro, y es que así como muestra una imagen muy distinta del cine o de los cines latinoamericanos, que lejos del estereotipo de pensar películas que escasamente circulan, que no se ven ni en sus países, y que la vitalidad que muestra este libro para, por ejemplo, mostrar las películas en festivales, las películas teniendo un impacto en España, en Brasil, lo que está ocurriendo en Canadá, lo que está ocurriendo el estudio de Lucía Rudd en Corea del Sur, ¿no? Me parece que, bueno, va mostrando una imagen muy vital de los cines latinoamericanos y de los escenarios en los cuales se producen y se desarrollan. Creo que así como muestra esto, a mí creo que me parece que uno de sus mayores aportes es también renovar la imagen de la investigación latinoamericana. Muestra investigadores
en muchos espacios muy distintos, ¿no? Como igual ocurre en Ecuador, que están renovando sus marcos teóricos, que se están haciendo nuevas preguntas, que están atentos. Ya no nos alejamos de esta idea de la reflexión cinematográfica como una reflexión muy anclada al ensayo, muy anclada al análisis del discurso fílmico, textual, ¿no? Y es una investigación que está echando mano de recursos muy distintos, que lidia con los algoritmos, con las estadísticas, con estos escenarios cambiantes. Creo que a mí, bueno, cuando ahora con Leandro lo releíamos para hacer una nueva introducción, cuando fuimos dialogando en torno a todo el trabajo editorial, bueno, una y otra vez los dos comentábamos con sorpresa qué vital es la investigación en América Latina sobre este y otros campos, ¿no? Pablo, sin duda que tenemos cuentas pendientes con colegas de otros países, así que invitamos a hermanos ecuatorianos y de otras partes de Latinoamérica para hacer el segundo tomo cuando quieran. Es un reto que vale la pena tomar esa palabra, ¿no? Creo que lo que más necesita, creo que nuestras universidades, nuestra academia, si la podemos llamar de esa manera, es seguir fortaleciendo los procesos de investigación, y es justamente el trabajo que nosotros buscamos hacer en estos encuentros, en estos espacios, ¿no? Que claro, nos hace falta el encuentro real, el encuentro físico, pero de alguna manera creo que hemos logrado suplirlo a través de esta manera, estas formas de hacer conexión, ¿no? Quisiera resaltar justamente lo que mencionaba Ana Rosas, ¿no? Estas nuevas dinámicas o estas nuevas formas de hacer investigación muy basadas en la interdisciplinariedad, en el diálogo de distintas disciplinas, ¿no? Qué importante un sociólogo, un economista que tenga miradas sobre el cine, ¿no? Y de la misma manera, cineastas y artistas que tengan miradas sobre nuestras realidades, ¿no? Y en ese sentido, creo que el libro que ustedes han logrado permite y evidencia también esta riqueza, ¿no? La riqueza del diálogo disciplinar y pensar a la investigación en artes, en este caso la investigación sobre el cine, no solo enmarcada en quienes son estudiosos del cine per se o que tienen otras herramientas para realizarlo. Voy a también hacer una pregunta de Leandro González en la web que creo que claro, es de estas preguntas que tratan de englobar. Y dice, ¿cuál es el factor desafiante más importante para el cine latinoamericano en la actualidad? Yo creo que en buena medida es el factor más desafiante que tiene la industria audiovisual a escala planetaria, que es cómo construir herramientas que le permitan ganar lugar a las producciones locales. Tenemos un circuito de salas que en su 85% está ocupado por películas norteamericanas, cual es un factor que tiene décadas de establecimiento y que todo el tiempo está formando nuevos públicos. Cuando hablamos de formación de públicos, hay que decir que se están formando los públicos. El problema es que se están formando viendo las mismas películas que hace 40 años, 50, 100 años. Entonces, yo creo que está todo concatenado con eso, con una oferta que es muy poco diversa, con públicos que se forman con una oferta que es muy poco diversa y con una mirada que se construye para ver determinadas películas y no ver otras. Sí, yo creo que el gran reto es el encuentro con sus públicos, ¿no? Cómo encontrar esa diversidad de producciones latinoamericanas, bueno, cómo encontrar a esa diversidad de públicos, ¿no? Que en realidad están ahora conectados con muy poquitos puentes, poquitos canales que cierran la posibilidad de esos encuentros, ¿no? El mundo virtual ha abierto posibilidades de que eso, bueno, se destrabe, pero la manera en la que está siendo concentrada también estas otras ventanas, bueno, ha
hace que estas potencialidades en realidad se vean restringidas. Y Ana Rosas, justamente hemos hablado, y ese ha sido un tema muy recurrente en estos diálogos, es que justamente esta nueva situación, esta situación de pandemia en la cual hemos vivido esta aceleración de estas dinámicas que ya se estaban planteando en distintos ámbitos de la cultura. ¿Qué piensas tú que ha pasado con el acceso al audiovisual? ¿Se han abierto nuevas ventanas como tú mencionas ahora mismo? ¿O lo que estamos asistiendo es a un reforzamiento de los patrones hegemónicos en términos de consumos culturales? ¿Qué ocurre? Sí, bueno, la primera respuesta sería, todavía no lo sabemos. O sea, es un fenómeno que está ocurriendo ahora, por eso terminamos con la referencia a la investigación. A mí me parece, bueno, que la percepción de las reflexiones que he visto, de las pocas estadísticas que empiezan a salir, vemos los dos fenómenos. O sea, vemos por un lado, creo que hay todo un gran torrente del fortalecimiento de estos pocos emisores, ¿no? Como estas plataformas que mencionó Leandro, ¿no? Que están ganando espacio en esta batalla que además no es una batalla solamente del mundo audiovisual. Creo que hay muchas otras aplicaciones, por ejemplo, que empiezan a competir por este lugar, por la atención de los confinados, ¿no? Y bueno, que empiezan ahora a salir, pero con dificultades, ¿no? Creo que por un lado se da este fenómeno, pero por otro lado también, y esto me parece que es un gran reto, está la posibilidad de conectar estas otras producciones que tal vez no encontraron lugar en las salas y que ahora tienen este potencial, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la plataforma mexicana Filmi Latino, que había tenido dificultades para conectar con públicos más amplios, más allá de los públicos, los cinéfilos tradicionales, ¿no? Que eran los que estamos buscando esta diversidad que no encontramos en las salas y que no encontramos en las otras plataformas, y por lo que sabemos de los incipientes estudios es que este tipo de plataformas como Filmin Latino, por ejemplo, está teniendo una gran demanda. Está incluso teniendo que gestionar con la actual capacidad tecnológica que tiene instalada, bueno, cómo va a lograr responder a esta mayor demanda, a esta mayor visibilidad. Creo que son esos espacios que se abren y que requieren, sin lugar a dudas, políticas públicas que los fortalezcan, que den la posibilidad, por ejemplo, de que los productores puedan ganar de la exhibición en estos lugares ahora, en estas ventanas, ahora que las salas están cerradas y es cada vez más difícil. Sabemos, por ejemplo, además, que el pago de derechos que hay para los cineastas en la televisión es un pago bajísimo, ¿no? Entonces, creo que ahí toda la discusión sobre estas ventanas es una discusión muy importante que tenemos que dar. Y el tema, que es algo que mencionamos brevemente Leandro y yo, el tema de cómo gestionar la diversidad con las grandes plataformas y hacer algo más que cobrarles impuestos, tiene que ser puesto en el debate público. No sé, Leandro, cómo esta cuestión que hemos conversado, si quieres comentar un poco más de qué se puede hacer con las plataformas. Se resisten a el tema de ampliar sus catálogos y ampliar también la visibilización de los catálogos latinoamericanos. Yo creo que, bueno, en Argentina está pasando algo muy parecido a lo que vos mencionabas con Filmin respecto a Cinear Play. Hay películas chiquitas que se están estrenando en la plataforma Cinear Play y les está yendo muy bien. Hay formas de contarlo porque se paga una entrada para verla online el día de su estreno y están haciendo, no sé, decenas de miles de entradas, películas que habitualmente pasan desapercibidas. En ese sentido, muestran que hay una demanda, muestran que hay una búsqueda de otras películas que no son las que suelen ofrecer las salas. Y para mí me parece que la demostración es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se intenta monetizar un modelo de negocio
antes de demostrar que haya una demanda. Entonces, el objetivo de monetizar atenta contra la idea de dar cuenta de una nueva demanda. ¿Qué quiero decir? Netflix y todas estas plataformas ofrecen sus servicios a un abono que es bajísimo. Incluso para estándares latinoamericanos son bastante accesibles los abonos que cobran por suscripción. En ese sentido, lo que están haciendo primero es demostrar que hay un público, que hay personas dispuestas a pagar, y luego van a empezar a subir. Una vez que el mercado se consolide, van a empezar a cobrar más caros los servicios. Digo todo esto porque me parece que la política pública primero tiene que focalizarse en dar cuenta de esa demanda no satisfecha, visibilizarla y después ofrecerle servicios pagos o no pagos. Ahora hay muy buenos servicios que tendrían que mejorarse, digamos, las plataformas y las interfaces evolucionan todo el tiempo. Si uno mira la de Netflix, todos los meses le hacen una pequeña modificación. Y cuando uno mira a otras plataformas, se nota que se quedaron un poco viejas en términos de diseño. También hay que prestar atención a estos aspectos de experiencia del usuario, porque expulsan a los usuarios cuando el diseño no es muy bueno. En los webinars que ha habido, por ejemplo, entrevistando a productores y a distribuidores latinoamericanos, hay este señalamiento de el enorme potencial que se abre en términos de el llegar a poblaciones a los que tradicionalmente no pueden llegar, pero esto implica un trabajo de política pública que lo sustente, que lo refuerce, que le dé toda la potencialidad que en principio tendrían para llegar a estos nuevos públicos. Una cuestión chiquitita nada más. Lo que está pasando ahora es que también el teatro online está funcionando bastante bien. Digamos, hay gente que, por supuesto, por vivir lejos de las grandes salas, está teniendo por primera vez acceso a determinadas obras. Por supuesto, se pierde mucho del lenguaje teatral, mucho de la especificidad y del aura de lo teatral, pero la mediatización audiovisual online en streaming muestra que hay un público dispuesto a consumir otras cosas. Sin duda el rol de la academia en todos estos ámbitos es fundamental, ¿no? Creo que en este nuevo periodo cada vez se justifica esta observación que desde nuestras competencias académicas se requieren hacer. Y creo que ahí están los desafíos quizás para las próximas ediciones, y tomada la palabra, cuenten con la Universidad de las Artes, con el Instituto de Investigaciones de Lilia para poder incluso participar de estos temas. Tengo muy buenas reacciones en redes sociales, muchos saludos, parece que hay gente que nos está viendo en México, en Chile hay saludos, y hay una pregunta para Leandro. Ahora que estábamos hablando de esta posibilidad de encontrar nuevas plataformas, nuevos proyectos asociados a la distribución y a la exhibición de cine, lo tratamos hace un momento. Sin embargo, hay una pregunta relacionada que si existiría la posibilidad de tener una mayor cuota de cine latinoamericano y de cine propio de cada país en las diferentes plataformas digitales mainstream, por así decirlo, ¿no? ¿Qué estrategias podemos tener para negociar con HBO, con Netflix, con Amazon Prime ahora? Primero que es una negociación en desigualdad, ¿no? Es David contra Goliat. Dicho esto, hay iniciativas, solamente hay una fórmula exitosa. Esto se está ensayando en todo el mundo, en Europa también está completamente en discusión la forma de regular a las plataformas. En Argentina se está discutiendo actualmente un proyecto para que digamos, de lo que uno paga por abono a Netflix, por poner un ejemplo, el 21% va al fisco, a lo que se llama la FIPACA. Se está discutiendo que de ese 21, 10 puntos vayan para el Inca para fomentar la producción de nuevas películas y además exigirles una cuota de oferta nacional, es decir, que haya películas y series argentinas. Después hay que discutir una cuestión más, que es que no solamente las tienen que incluir en su catálogo, sino que además le deben dar visibilidad en su interfaz. Es decir, cuando uno apenas ingresa a la plataforma de Netflix, esté ahí visible. Pero son cosas que se están discutiendo, no hay nada muy concreto. Es decir, ahí hay un rol, y bueno, como lo mencionaba Ana Rosas, y quizás quiero volver a ese tema, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado, del regulador? ¿Cuál es? Fundamental.
los principales incentivos o políticas que en este momento quizás se requieren, y si de alguna manera en este último contexto de estos meses ustedes han podido quizás ver señales interesantes o diferentes de políticas públicas que se puedan estar proponiendo. Yo creo que el gran reto, o sea, hay algo que ha quedado claro, es que es muy difícil que un Estado por sí mismo logre negociar con estas grandes plataformas, ¿no? Yo creo que en realidad eso es prácticamente imposible. Si vemos lo que está ocurriendo ahora con la Unión Europea, bueno, difícilmente, pero ahí van impulsando la negociación de que se incluyan más contenidos europeos y no solo los mismos contenidos de los blockbusters hollywoodenses, ¿no? Yo creo que algo que mencionamos y que me parece que es muy importante que quede claro para la discusión es que no se trata solamente de una cuota de pantalla, ¿no? Es posible que Netflix dijera, bueno, sin ningún problema, vamos a sumar 50, 500, 5,000 películas a nuestra plataforma, pero eso no significa que sean visibles. Entonces, el tema de la negociación con estas plataformas tiene que incluir necesariamente el tema de la visibilidad. Creo que hay ahí todo un trabajo también para los investigadores, ¿no? Para mostrar de qué manera, no obstante que pareciera que lo que nos muestra la plataforma tiene que ver exclusivamente con nuestros gustos y con nuestras elecciones y con la manera en la que los algoritmos de una forma casi automatizada van reorganizando y mostrando y reseleccionando. Si uno ve, bueno, lo que muestra el trabajo, uno de los trabajos de este libro de Marina Mogilansky es que las posibilidades de que un espectador latinoamericano tenga de visibilizar, de ver la oferta de cine latinoamericano son bajísimas, ¿no? En los distintos países. Sí. El rol del algoritmo es importantísimo hoy en día, ¿no? Creo que es justamente en este contexto, muchos hablamos de este capitalismo cognitivo que estamos viviendo actualmente, y el algoritmo suple de alguna manera a todas las instituciones que otrora eran los encargados de decirnos qué teníamos que ver, dónde están las preferencias. Y claro, esta automatización un poco nos asusta a algunos, ¿no? No sabemos hacia dónde va a ir esto. Un aspecto también importante es que las plataformas no ofrecen datos sobre qué es lo más visto. Digamos, ofrecen muy pocos datos y muy poco confiables, además, porque son ellas mismas hablando sobre sí mismas. En ese sentido, creo que la tarea del Estado regulador es insustituible. A favor nuestro tenemos que hay un marco normativo de UNESCO que tiene que ver con la Convención sobre la Diversidad Cultural, que justamente busca que los estados nacionales construyan marcos normativos nacionales tendientes a la diversidad cultural. Sin ese marco, si cediéramos al impulso o a la propuesta de la Organización Mundial del Comercio, que busca desregular todos los intercambios culturales, estaríamos en serios problemas, porque ni siquiera podríamos tener una ley de cine, una ley audiovisual. Yo creo que el gran reto para las políticas públicas es justamente moverse a este escenario digital. No se trata de dejar el otro escenario, pero pensar de qué manera no es, así como la docencia virtual no es la docencia presencial, pero en una pantalla, sino tienen otras dinámicas, tiene otras formas, tiene otras lógicas de enseñanza-aprendizaje. Me parece que las políticas públicas tienen que cambiar de alguna manera radicalmente su chip, ¿no? Para pensar cuáles son estas otras dinámicas, cómo son las formas de comunicación, de entretenimiento, con qué otras ventanas se compite y tratar de, en el marco del derecho al acceso, ¿no? que creo que el tema de los derechos culturales no puede quedar fuera de este horizonte de discusión, ¿no? Pensar la diversidad es parte de estos derechos.
Y además es un desafío, perdón, es un desafío común para todos los países latinoamericanos, con lo cual la solución también podría ser común, eso sería deseable. Latinoamérica tiene una plataforma para eso que es la Secretaría General de Iberoamérica, donde también está España, Portugal, eso genera un montón de conflictos, pero a los países latinoamericanos les sirvió para promover sus intercambios, para cooperar entre sí, algo que durante mucho tiempo se buscó y no habían podido lograrlo. Ahora esa plataforma está andando, a lo mejor se podría buscar un modelo de regulación común para todos los países latinoamericanos, que cree una cuota no solo de cine argentino en Argentina, de cine mexicano en México, sino una cuota de cine latinoamericano, porque de lo contrario vamos a ver mucho cine nacional, pero poco cine de los vecinos. Lo que Leandro dice ahora mismo me cae muy bien, porque justamente la mesa que sigue a esta presentación del libro es una mesa que va a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del Mixur, ¿no? Que ha sido otro de los espacios que en el contexto regional suramericano, en este caso, ha servido como una plataforma de búsqueda de intercambio, ¿no? Creo que el proceso histórico, político que hemos visto en las últimas décadas ha sido, como siempre en América Latina, toda esta historia de va y vuelve de procesos de integración. Y hoy en día esa pregunta sobre la integración de mercados, de la cadena productiva en el audiovisual, por ejemplo, todavía queda en el aire, así que yo quiero invitar a la próxima mesa también, estar pendientes puede ser una buena forma de completar lo dicho en este foro. Creo que tenemos unas últimas preguntas. En primer lugar, quiero enviarles las disculpas de Isabel Carrasco, que justamente estábamos hablando de estos factores estructurales de la conexión o de lo virtual y justamente hubo una falla en su sistema de internet, así que les envía sus saludos y sus disculpas por haber tenido que abandonar abruptamente la sala de la conferencia. Quiero también agradecer nuevamente a Jorge Lozano, estudiante de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes, por la recolección de las preguntas. Y voy a escoger unas últimas como para ir cerrando. Una va a referirse a un tema que ustedes ya tocaron hace un rato en la charla, que es la de los festivales. Que los festivales en línea también abren la posibilidad de visibilizar películas y diversificar público. En el Ecuador, los dos festivales más importantes de Doc y Orquídea se han enfrentado a problemas en su producción, pero a su vez han surgido nuevos otros festivales, algunos de ellos en línea. Entonces, esta idea de los festivales es algo que también se toma mucho en cuenta y que quisiera conocer una opinión de su parte también. Yo creo que es parte de este nuevo escenario, ¿no? Que tenemos que los festivales en los últimos años han venido expandiéndose en América Latina, han sido una ventana importantísima para mostrar producciones que no circulan por los canales que están tomados por el modelo más tradicional de circulación, ¿no? Han permitido, por un lado, mirar la diversidad de producciones latinoamericanas y por otro lado también han permitido llegar a públicos a los que normalmente no llegan estas grandes producciones, ¿no? Si, como mostramos, la reorganización de la exhibición se ha dado fundamentalmente en las grandes ciudades y dentro de estas ciudades, en algunas partes pues más acomodadas de las mismas. En realidad, una buena parte de la población latinoamericana no tiene acceso al cine. Yo creo que aquí los festivales han sido fundamentales. Y sí, bueno, teníamos la idea presencial, pero ahora está también su potencial virtual. Yo creo que ahí se cruzan dos temas que son centrales en el libro, uno son los festivales y otro los públicos. Creo que queda pendiente, bueno, en realidad está hecho en el trabajo de Ana Worman, porque ella estudia los públicos del Bafisi, y es muy interesante lo que muestra, porque en los festivales pasa en general, sobre todo con los grandes festivales que congregan muchísimas personas, cientos de miles de espectadores todos los años, uno se queda con la duda, bueno, ¿qué pasa con esa gente que se muere por ir a un festival en una semana? ¿Qué hace el resto del año? ¿Qué películas va a ver? ¿No? Porque el festival lo que muestra es que hay una demanda por un cine diverso. Y sin embargo, ¿por qué no hay un circuito comercial que se ocupe de esa demanda insatisfecha? Yo creo que ahí hay algo por hacer todavía.
Ciertamente, los retos son varios y yo quiero nuevamente felicitarles por el libro, por la edición. Creo que como justamente hemos evocado en esta charla, esto debe ser visto, o sea, como un punto importante en la investigación al respecto del cine latinoamericano, ¿no? La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano lo ha reconocido así, pero creo que a la vez esto nos abre nuevas perspectivas de investigación, de colaboración y sobre todo de ver a nuestra América Latina como un conjunto, pero diverso, ¿no? Y ahí yo quisiera, para ir cerrando, quizás nos faltan unos pocos minutos, quizás si ustedes podrían plantear desde sus perspectivas personales, pero también colectivas, hacia dónde les gustaría continuar en este desafío permanente que es la investigación. Yo creo que para mí algo importantísimo es visibilizar la investigación que se está haciendo en América Latina. Creo que una de las apuestas del libro es esta y hay investigación de punta que no circula por estos canales centrales y que creo que esa es una de las grandes tareas de las universidades. Buena parte de nuestras discusiones se queda en nuestros entornos universitarios y poco se conecta en el debate público y poco lo nutre. Creo que ahí hay un gran caudal de trabajos que tenemos que visibilizar y llevarlos al ámbito del debate público. Coincido con Ana y agrego una sola cuestión que tiene que ver con las plataformas. Un poco ya lo dijimos durante la presentación. Nos obliga a todos a renovar nuestras herramientas teóricas y metodológicas para estudiar los fenómenos que nos interesan. Estudiar plataformas, aunque parezca sorprendente, yo no he visto por lo menos muchos estudios sobre la presencia del cine latinoamericano en Netflix, en Movie, en Amazon, etc. En ese sentido, acá tenemos un trabajo que yo le prestaría mucha atención si estuviera interesado en esos temas. De hecho, yo me propongo seguir estudiando la presencia del cine argentino ahora en plataformas, así que son temas que me interesan. Y cuando hablamos de plataformas, hablamos de públicos, de contenidos y de políticas. Si no tenemos una perspectiva integral sobre todos esos aspectos, va a haber algo de la película que no estamos viendo. Ana Rosas, Leandro, qué interesante lo que ustedes nos acaban de mencionar. Yo quiero finalmente igual invitarlos porque es impresionante las conexiones que se pueden entretejer en estos diálogos. Nuestra última charla del día de hoy a las 8 de la noche, de hora de Ecuador, tratará sobre un proyecto de la Universidad de las Artes y del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, que es el de implantar en el seno de nuestra universidad un observatorio de políticas de la cultura, políticas y economía de la cultura. Y creo que ahí varios de los temas evocados en esta charla harán parte de la agenda de trabajo que tengamos, así que yo quiero finalizar esto, primero agradeciéndoles mucho por su participación, disculpándome con ustedes, con el público, por esta improvisación que hemos tenido que hacer en la sesión, y comprometiéndoles muy pronto a volverlos a tener, ¿no? Creo que muy pronto será el momento de lanzar el libro y creo que será un momento oportuno para volvernos a encontrar. Esperemos que presencialmente, que se cierre el círculo del vínculo. Ojalá, Ana Rosas. Muchas gracias a todos y bueno, un abrazo virtual. Encantado, una muy buena tarde y a todo el público que nos sigue por la transmisión de la Universidad de las Artes, invitarlos a disfrutar de las piezas de videoarte que continúan y de la siguiente mesa que tendrá como tema el Mixur como corredor comercial suramericano. Muchísimas gracias y continuamos.